Alumnos queridos, alumnas queridas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Muy buenos días para todos. En esta mañana bendecimos a Dios por permitirnos haber despertado todos, gracias a Dios. Algunos desvelados, pero bueno, todos despiertos, que es lo más importante. Y damos gracias a Dios por permitirnos seguir disfrutando de esta experiencia de aprender, ¿no? El aprender siempre te motiva, el aprender siempre te genera reflexión. Siempre te quedas pensando, che, ¿será que lo que dijo el profesor o la profesora es tan así? Y debe impulsarte a crear tu propio hábito, ¿verdad? De descubrir. Hablaba un poco acerca de los hermanos de Berea, que quienes, dice la escritura, que cuando Pablo hablaba, pues por mucho que fuera Pablo, ¿verdad? Los hermanos terminaban verificando si lo que Pablo había dicho estaba bien. Entonces, creo que eso es lindo cuando generamos este ambiente de aprendizaje, ¿no? Todos estamos aquí para aprender, todos, absolutamente todos. En estas dos materias que estamos teniendo, principalmente la que nos ocupa ahora, pues estamos dispuestos a aprender, estamos necesitados de aprender. Así que espero que no se desmotiven para eso, sino que todo lo contrario, ¿no? Puedan capitalizarlo y puedan tomarlo como herramientas válidas y herramientas necesarias para su propia formación como siervos y como siervas del Señor. Bien, dicho esto, me gustaría pedirle al CIDE si fueras tan gentil, amigo, de orar para iniciar la clase, ¿puede ser? Sí, Por favor. Padre bendito, estamos aquí, Señor, reunidos porque para pedirte, Señor, en primer lugar tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que así, Señor, podamos aprender, para que así lo que el profesor, Señor, nos enseñe, podamos retenerlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos, Señor, acrecentar a nuestra vida, Señor, algo muy valioso, Señor, que es tu palabra, Señor, que es tu espíritu, Señor, tu bondad. Te pedimos, Señor, que tú reposes, Señor, sobre nosotros, que tú bendigas, Señor, a cada alumno, a los profesores, Señor, que bendigas al pastor Abraham, para que así él pueda enseñarnos, Señor, de la mejor manera. Gracias, Señor, por este nuevo día y lo entregamos, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, amigo querido. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo acerca de una breve introducción que nos coloca, como dije, en la reflexión de qué tanto el tema de la predicación, ¿verdad? Yo lo manejé en el título Está en crisis. Y, y déjenme ahora decirles otra cara de esa expresión, ¿verdad? No solo el problema está en los púlpitos, que eso ya de suyo propio nos genera muchas cosas, ¿no? No solamente de que el predicador a veces pasa a predicar de manera improvisada, que no está bien hecho tal vez un mensaje, que nos dicta 100.000 versículos, que termina hablando de él, de la familia, que termina aburriéndonos. Es decir, no solo pasa por considerar que la crisis está en el púlpito, diríamos, o estoy hablando metafóricamente del lugar donde nosotros usualmente exponemos la palabra. Sino también pasa en la iglesia, ¿verdad? La iglesia no está creciendo, no está siendo edificada. La iglesia sale muchas veces diciendo, qué lindo el sermón, y cuando uno le pregunta, ¿pero de qué trató? Híjole, no sabría decirte, solo que sé que estuvo muy lindo, ¿no? Estuvo muy lindo, pero no sé de qué trató. La crisis la tenemos, queridos alumnos, porque hagan un ejercicio ustedes mismos hagan un autoejercicio. Eh, todos fuimos el sábado a la iglesia, ¿no? Bueno, quienes pudieron ir o a lo mejor alguien se conectó a un servicio de iglesia. Fuimos el sábado a la iglesia, escuchamos el sermón. La primera pregunta que yo podría hacerles a ustedes como una manera de ejemplo es, ¿de qué trató el sermón del sábado pasado? Y es muy probable que tengamos una idea, ¿no?
y a veces una idea vaga y a veces no sepamos articular en concreto la idea que quiso transmitirnos el predicador. Pero el problema no solamente radica en que a veces nos vamos olvidando, porque si yo les pregunto, ¿de qué trató el sermón de hace 2 semanas? ¿De qué habló el predicador de hace 2 semanas? Y nos vamos a dar cuenta que ahí ya le empezamos a dudar porque ¿de qué predicó? No tengo ni idea. Y si les pregunto de qué predicó el pastor, el predicador, quien sea, hace un mes, pues ahí estamos todos en el orden, porque nadie se acuerda qué predicó el pastor en un mes. Entonces, fíjense cómo hay una crisis también en la iglesia, porque nosotros mismos ni siquiera nos acordamos, porque tal vez no estuvo bien preparado el sermón, porque tal vez no hubo una idea que quedara plasmada en la mente de nuestros oyentes, que permitiera que ellos pudiesen reconocer y recordar lo que nosotros dijimos. Pero también, queridos alumnos, está la otra parte de que, ¿cuántos de ustedes, díganme cuántos de ustedes que escucharon el sermón el sábado pasado, el día de ayer miércoles, voy a poner cualquier día, pero el día de ayer miércoles, que es mitad de semana, ¿cuántos de ustedes volvieron a retomar el sermón del sábado pasado y lo estuvieron meditando y lo estuvieron reflexionando y lo estuvieron analizando y volvieron a leer las citas bíblicas y volvieron a pensar y decir, a ver, ¿qué dijo el pastor o el predicador este sábado que pasó? Ningún miembro de iglesia, queridos hermanos, toma el sermón del sábado anterior y lo reflexiona, lo analiza, lo vuelve a masticar. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión que tenemos o la forma en que hemos sido educados es ir al culto, escuchar, si bien nos va que estemos escuchando, porque a veces sucede que la iglesia, por un lado, no se escucha, pero su mente está por otro lado, ¿no? ¿Te ha pasado? Mientras está el predicador, si la prédica no es muy entretenida, la voy a entrecomillar, pues terminas aburriéndote y terminas pensando más en un montón de cosas, ¿no? Que a la noche va a jugar River Boca, entonces estás pensando a quién invitar y qué carnita asada vas a hacer, ¿no? Entonces, nuestro paradigma es decir, anda, escucha, agarra lo que puedas y listo. Pero nadie vuelve a retomar la verdad bíblica que se expone el sábado, por muy mal que estuvo el sermón, homiléticamente hablando, digo, y recupera lo más valioso para su enseñanza bíblica, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto, queridos alumnos? Pues que nuestra iglesia no está alimentada, ¿no? Nuestros oyentes no están alimentados. Tal vez están entretenidos, tal vez, o tal vez están aburridos, tal vez. Pero eso, fíjense que nosotros tomamos estos dos papeles, ¿no? Al que nos toca predicar, exponer una reflexión, un taller, una charla, lo que ustedes gusten y manden, pues también nos toca hacer congregación, ¿verdad? También nos toca estar sentados en la congregación. Así que en ese sentido, queridos alumnos, es muy importante que veamos la importancia que tiene el transmitir la palabra, ¿verdad? Y transmitirla de la mejor manera, de tal forma que ésta cumpla realmente su propósito. Está bien, el Espíritu Santo es quien hace, más vale que sí. El Espíritu Santo es quien al final del día termina colocando en el corazón de los creyentes la verdad que Él quiere transmitir. Pero nuestro deber como instrumentos de Dios es hacer bien nuestro trabajo o tratarlo de hacer lo mejor posible, de tal manera que nosotros mismos nos sintamos satisfechos o satisfechas de lo que hemos compartido, ¿verdad? Lo hemos compartido. Bueno, otra cosita antes de iniciar la clase como tal es que, bueno, espero que mis hermanas principalmente no se desanimen. Lo dije ayer en el punto 2 o 3, no sé qué punto era. Eh, si en sus congregaciones no se les permite o ustedes mismas sienten o han sido educadas, que es muy respetable, que la mujer no tiene que pararse, no tiene que
predicar y demás. Está bien, no, no se conflictúen, ¿verdad? No se conflictúen, solo abran su mente y dejen que el Espíritu del Señor las guíe. Solo eso. Dejen que el Espíritu del Señor las guíe, y sean muy sensibles a la voz del Señor. Y quienes sí están ejerciendo este ministerio, ¿no? Ya sea con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios, con las mujeres, con los hombres, con la iglesia, como sea, quien sí lo esté ejerciendo, ¿verdad? Pues hágalo con pasión, hágalo siempre con la seguridad de que Dios está con usted. ¿Ok? Bien, dicho esto y que pretende animar a todos para que sepamos que la predicación no solamente es masculina, sino realmente la predicación es un deber cristiano que abarca a hombres y mujeres, voy a compartir ahora, queridos alumnos, la clase que tiene que ver con la teología bíblica de la predicación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, así como en la clase anterior vimos que hay tres verdades que, que se, se establecen como principios ineludibles o principios eh, que no se pueden, que no se pueden compartir, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tener este tiempo de ver que la predicación de llevar una sustancia. Aunque dije que esta clase no se iba a meter en el fondo, pero ahora permítanme meterme un poco al fondo, porque me parece que es importante vislumbrar la correlación que existe entre la forma y el fondo, ¿verdad? Debe existir una correlación entre la forma y la forma y el fondo. No, no deben ser cosas extrañas, porque si hay cosas extrañas, el resultado de la predicación no es el adecuado, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que hay un fondo interesante en la predicación. Así que la teología de la predicación consiste en los siguientes puntos. Primero, la predicación, el compartir la palabra de Dios, tiene su punto de partida, debe iniciar allí. Si no inicia allí, queridos alumnos, e inicia con otras motivaciones, el resultado va a ser diferente, al menos el resultado al que Dios quiere que nosotros accedamos como tal. ¿Cuál es el punto de partida de la predicación? El amor de Dios. Y cómo el amor de Dios se ha revelado, cómo se manifiesta. Fíjense que esta esencia del amor de Dios es el punto de partida, es lo que sostiene la predicación. Si nosotros en nuestra predicación no exaltamos, no resaltamos cuánto Dios nos ama y la manera en que Él nos ama de una forma incondicional, entonces vamos a tener resultados negativos. Hay Ah, muchas veces las predicaciones nuestras o las que escuchamos están diseñadas, ¿no es cierto?, por ay, perdóneme, me salí del, del compartir pantalla. Muchas veces nuestras predicaciones, perdón, un segundito, no sé qué hice acá. Ok, déjame ver si ahí está. A veces mi computadora se parece al dueño y hace cosas raras. Bien, muchas veces hay predicaciones en que la mayoría de las veces que transmitimos el mensaje, transmitimos un mensaje amenazador, ¿verdad? Un mensaje que nos coloca a un Dios donde el predicador dice, bueno, hermanos, pórtense bien, ¿eh? Hagan bien las cosas porque miren, voy a hablar ahora del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra como un castigo de Dios, ¿verdad? Y Sodoma y Gomorra era una ciudad pecadora y demás, y entonces Dios los castigó, ¿no? A ver, está bien. Se dice que el Señor envía fuego a Sodoma y Gomorra, pero antes de eso el Señor mostró su gracia, mostró su misericordia, ¿no? Y entonces en la predicación a veces solamente
hablamos del castigo de Dios, hablamos del Dios que dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, citamos estos textos aislados, sin una correcta interpretación. Y entonces la iglesia sale queriendo creer en un Dios que exige un montón de cosas, un Dios vengativo, pero no un Dios que nos ama, no un Dios, ¿verdad? Que de alguna u otra manera su amor nosotros no logramos comprenderlo, porque Dios no ama como nosotros. Imagínense, si Dios amara como nosotros, su amor sería condicionado, porque nosotros amamos a los que nos caen bien y a los que no nos caen bien, ¿verdad? Y a los que nos caen peor, pues no es que los odiemos, pues simplemente no los amamos, ¿no? No los consideramos parte de nuestro círculo. Pues de esa manera a veces pensamos que Dios podría actuar, pensando que Dios debe amar como nosotros, que Él tiene a sus amigos, ¿verdad? A los que ama más y a otros que los tiene ahí, ¿viste? Muy, muy separados. No. El punto de partida de la predicación debe manifestar, debe revelar, debe inculcarle a la iglesia. De la iglesia tiene que aprender de manera constante que el amor de Dios es como su fidelidad, dice el libro de Lamentaciones. Su fidelidad se renueva cada mañana. Entonces nuestras predicaciones tienen que estar cubiertas de ternura, de la ternura de Dios, del amor de lo que Dios significa, ¿no? Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Dios ha dado su Hijo por nosotros. Entonces, si un predicador no tiene conciencia de que debe partir de la cosmovisión, de la idea de que en algún momento de su sermón, o su sermón tiene que estar armado de tal manera que la gente salga plenamente convencida de cuánto Dios le ama y que espera su regreso y que perdona sus pecados y que está como el Padre que perdona en la parábola del Hijo Pródigo todos los días esperando a la puerta del pueblo por cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, si una predicación no está revestida del amor de Dios y cómo este amor se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenga cuidado, hermanos, porque entonces nuestra predicación está faltando a la verdad bíblica. Segundo punto. Eh, la predicación, ¿verdad? La predicación tiene un carácter cristológico. Es decir, tenemos que hablar de Jesús. Miren, no voy a explicar mucho esto porque es muy amplio, seguramente en alguna otra clase lo verán o yo se los diré en alguna otra clase. Hay tres formas en que las denominaciones hemos diversificado nuestros enfoques en la palabra al momento de predicar. Hay un enfoque que se le llama el patercentrismo, ¿verdad? En donde nuestras predicaciones solo hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, Dios Padre, y todo lo que tiene que ver con Dios se pronuncia en las predicaciones. Hay otras denominaciones que su énfasis es el cristológico, ¿verdad? Que solo hablan de Jesús, de su salvación, de su historia, de su muerte, de su resurrección. Y hay otras denominaciones que su enfoque al momento de compartir la palabra es el neumatológico, ¿verdad? Que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, todas sus predicaciones van en función del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Esta separación de cosmovisiones o de formas que tienen algunas denominaciones para predicar, pues ha hecho mucho daño porque hemos visto como las realidades divinas distanciadas o disociadas. En mi entendimiento, el mensaje tiene que ser cristológico, ¿verdad? Porque es a través de Cristo que nosotros podemos entender al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, nuestro mensaje tiene que ser cristológico para que a través de los ojos de Cristo, conociendo a Cristo, conozcamos al Padre y entonces hablemos del Padre. ¿Me explico? Pero también debe ser cristológico porque es ante la realidad de Jesús que el Espíritu Santo llega a nosotros. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes y les enviaré el Parácletos, es decir, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo.
Y si bien es cierto, nosotros como iglesia no creemos que el Espíritu Santo es una divinidad, es una persona, sí creemos en su realidad. Por supuesto. Por eso se dice que nosotros no somos trinitarios. Es decir, no creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sí somos trinos, ¿verdad? Por supuesto que somos trinos y profundamente trinos. ¿Qué significa esto? Que creemos en Dios Padre, que creemos en Dios Hijo y que creemos en el Espíritu Santo como la fuerza que deriva del Padre y del Hijo y que mora en el creyente para llevarlo a una plena salvación. Entonces, fíjense cómo muchas veces nuestras predicaciones están ausentes o, insisto, somos muy patercentristas o somos solamente cristocentristas o somos muy neumatologistas. Pero la predicación no es esta situación, es hablar de Cristo, entender a Cristo para que entonces lleguemos al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dijo Jesús, y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, los guiará. Por eso la predicación debe tener un carácter integral, donde el punto de partida, donde la puerta que se abra para conocer las realidades divinas, sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso nuestras predicaciones tienen que ser profundamente evangélicas. Y cuando hablo de evangélicas no me estoy hablando de compartir el evangelio, estoy hablando del evangelio como tal, la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, el que perdona nuestros pecados, el que estuvo en la tumba y que resucitó al tercer día. Entonces la iglesia tiene que reconocer esa verdad que muchas veces se nos ha olvidado. Mucho lamento, hermanos, que la iglesia ha olvidado la resurrección e incluso la muerte del Señor, porque a veces vivimos sin tomar conciencia de que nuestra redención tuvo un costo, ¿verdad? Entonces no estaría mal que en nuestras predicaciones le recordáramos a nuestros oyentes que si estamos allí sentados, no es por ser lindos. Bueno, seguramente algunos sí son lindos, ¿no? O lindas. Pero estamos ahí sentados escuchando de la palabra de Dios porque fuimos redimidos, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces asegúrese que sus reflexiones, sus talleres, sus predicaciones, cuando vaya con los niños, cuando comparta con los niños, asegúrese de hablarles de Jesús. Y dígale que a través de Jesús uno llega al Padre, conoce al Padre y que a través de Jesús uno entiende la realidad del Espíritu Santo. Dígaselos, compártaselos, enséñeselos. Eso es fundamental. ¿Ok? Muy bien. Punto 3. La predicación no es un mero discurso ni moral ni político, mucho menos religioso, ¿eh? Aunque hablamos de religión en nuestros sermones, no es un discurso religioso. Es más bien la comunicación, ahora sí, del Evangelio de Cristo, es decir, la salvación del Señor. Tenemos que hablar de la salvación. ¿Por qué somos salvos? ¿De qué manera hemos sido salvos? Cuando uno arma un discurso moral, político, religioso, uno siempre trata de hacerlo para quedar bien con los oyentes o con los votantes, ¿no? Pero cuando uno arma un mensaje evangélico, escuche bien, cuando uno estructura, cuando uno desarrolla un mensaje evangélico, entonces ese mensaje evangélico va a hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero también de la justicia y de la santidad de Dios. También va a hablar de que si nosotros no nos apartamos del pecado, ¿verdad? Las consecuencias serán desastrosas, catastróficas. Entonces, comunicar el Evangelio, queridos hermanos, ustedes lo van a ver en su clase de profetas que yo imparto, y lo que yo les enseño a mis alumnos en clase de profetas es decirles cuál era el mensaje de los profetas. Los profetas no eran adivinos, los profetas no anunciaron cosas del futuro, ¿eh?
como hoy nos han hecho creer que nos tratamos y no sé qué tantos otros que ven el futuro. Olvídense de eso. El profeta bíblico era un portavoz de Dios que mandaba un mensaje importantísimo que constaba de dos partes, ¿verdad? El profeta anunciaba, perdón, denunciaba el castigo y el pecado del pueblo. El profeta se paraba en las plazas con el pueblo, ante el rey, ante personas en particular, y les decía, vos estás haciendo mal, están siendo idólatras, han olvidado a Jehová su Dios, estás siendo un mal rey, has hecho lo incorrecto. El profeta anunciaba y le decía al pueblo su pecado, sin mayor miramentos, ¿eh? Baste ver los oráculos que aparecen en los textos bíblicos de los profetas para darnos cuenta que los profetas no tenían ningún miramiento en dar ¿cómo se llama? El mensaje de castigo y de pecado. Y a veces muchos predicadores tomamos como que ese papel, ¿no es cierto? Y le damos con toda la iglesia, le damos con el palo y demás. Pero lo que no sabemos es que los profetas tenían una segunda característica en su mensaje. Primero denunciaban el pecado y el castigo del pueblo, pero después, inmediatamente después, anunciaban salvación de Yahvé, anunciaban el amor de Dios. Vuélvanse, arrepiéntanse, busquen nuevamente al Señor su Dios y Él los perdonará y lavará sus ropas y volverá a estar con ustedes porque Él los ama con amor eterno. Ese es un mensaje evangélico, ¿verdad? Un mensaje que le dice a la gente y le señala su pecado, pero que después le anuncia la salvación del Señor. Le dice a la iglesia, hermanos, dejemos de pelearnos, dejemos de mirarnos como rivales, porque es lo que ha sucedido. Y volvamos a estar juntos porque el Señor ama que estemos juntos. Y mire, hoy le quiero predicar sobre la importancia de la unidad aún en medio de nuestras diferencias. Volvámonos al Señor, seamos una iglesia unida en Cristo. Entonces eso es un mensaje evangélico. No quedamos bien con nuestros votantes, ¿no? No quedamos bien con los que nos caen bien en la iglesia, porque de eso no se trata la predicación, pero tampoco se trata con maltratar a la iglesia y a nuestros oyentes y lastimarlos y herirlos u ofenderlos, sino más bien es señalar el pecado y después anunciar salvación. Ese es el evangelio de Cristo, es lo que el Señor hizo. El Señor denunciaba, pero a la par sanaba, restauraba, alimentaba, acompañaba, escuchaba, abrazaba, besaba. Todas estas cosas hacía el Señor. Así que debemos recuperar en nuestras predicaciones un mensaje profundamente evangélico. Ojalá levantemos una generación con estos mensajes. Cuarto, en la predicación, ¿verdad? En la predicación, ese momento de predicar, no debemos olvidar que hay un receptor o alguien nos está escuchando. No estamos hablando al aire, ¿no? Alguien nos está escuchando. Algunos nos estarán poniendo atención, otros no, qué sé yo, no sé. Como ahora, no sé cuántos de ustedes me están siguiendo en la clase, tanto grabada como presencial. Pero alguien me está escuchando lo que yo estoy diciendo. Entonces, la predicación va a cumplir su finalidad. Vamos a saber que lo que nosotros humanamente hemos hecho bien ha llegado a su conclusión cuando este mensaje va a penetrar en la vida de los hombres, de nuestros oyentes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de la iglesia, y va a transmitir un pensamiento de transformación, va a influir en su comportamiento. Y que tal vez la iglesia diga, che, tenés razón, no habíamos visto esta parte que ahora Dios a través de su palabra nos ha revelado.
Y me doy cuenta que estoy mal, me doy cuenta que estoy en una actitud profundamente egoísta o ambiciosa, o estoy en una actitud en donde el chisme es parte de mi vida, o estoy en una actitud en donde estoy a punto de caer en una infidelidad sexual, ¿no? Un adulterio, una fornicación. Me doy cuenta que estoy a punto, ¿no? De cometer un fraude en mi negocio, de aprovecharme de una persona inocente o ignorante. Entonces, a través de la predicación, la iglesia o quienes nos oyen hacen un alto, dicen, Señor, gracias por detener mi paso, gracias por ayudarme a pensar y a reflexionar qué es lo que necesito cambiar. Uno de las grandes frustraciones que tenemos los predicadores es que a veces sentimos, ¿verdad? Humanamente hablando, que nuestros oyentes les entra por un oído, como decía mi mamá. A vos te entra por un oído y te sale por el otro, me decía. Nunca me haces caso. Y a veces nuestra frustración, y digo humanamente hablando porque entiendo que al final es el Espíritu Santo quien obra, pero nuestra frustración termina siendo, ¿será que alguien pudo haber captado? Cuando nuestra predicación está bien hecha y tiene consejos aplicables, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros tener la esperanza de que nuestros oyentes, la iglesia, quienes estemos compartiendo la clase, va a llevar algo que le va a hacer cambiar la vida, ¿no? Hacer cambiar la vida. Y esto va a influir en su comportamiento, esto va a influir en su forma de vida, ¿no? Y, y siempre hay alguien que escucha. Fíjense, el gran problema, y bueno, por eso está esta materia al principio del seminario, porque a veces hay predicaciones que solamente nos pasamos en el texto bíblico, es decir, nos movemos en el mundo de la Biblia. De los 40 minutos que podemos leer la Biblia, 35 minutos nos pasamos explicando quiénes eran los filisteos, quiénes fueron los persas, por qué los griegos, por qué los romanos, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los judaizantes que Pablo tenía como enemigos. Y nos pasamos 35 minutos explicando, ¿no?, los aspectos históricos, socioculturales del texto. Y cuando llegamos a la aplicación, ¿qué es lo que nos importa a nosotros, a hombres y mujeres del siglo XXI, de Latinoamérica, de Occidente? Pues ya no hay forma de aplicar el sermón. Entonces la iglesia nos volvemos expertos en saber quiénes eran los amonitas, pero eso no le hace sentido a nuestra vida. ¿Me explico? Entonces, la idea de predicar es que podamos nosotros equilibrar el mundo de la Biblia y el mundo de hoy, donde podamos hacer aplicaciones correctas, consejos concretos. Porque a veces yo me doy cuenta y yo mismo lo vivo como predicador. ¿De qué voy a hablar ahora? Del amor. Ah, buenísimo, vamos a hablar del amor. ¿De qué voy a hablar ahora? De la unidad. Perfectísimo. Y hablo la unidad es esto, la unidad es otro. La unidad en la Biblia, la unidad de la iglesia de Filipos, la unidad, ¿no? Pero nunca le digo a la iglesia cómo llegar a esa unidad. Mire, hermano, les voy a compartir el primer consejo, ¿vale? Primer consejo para que ustedes y yo podamos llegar a vivir en unidad. Reconozcamos que estamos fallando delante de Dios. Así que esta semana yo le invito a que su oración diaria sea presentarse ante Dios y decirle a Dios, Padre, perdóname si yo he sido un factor de desunidad de tu iglesia. Ya le estoy dando una aplicación. Ya de alguna manera le estoy dando un consejo que va a permitir que esa acción, que si realiza ese consejo que le estoy dando, el Espíritu Santo va a trabajar en esa oración diaria. ¿Me explico? Y entonces, para que logremos la verdadera unidad, necesitamos ser espirituales, porque si seguimos siendo carnales, pues no lo vamos a lograr. Bueno, entonces, la predicación su finalidad es cuando penetra en la vida de las personas y de alguna manera va a influir en su comportamiento, va a decir, sí, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahí estamos ganando, ahí estamos aprendiendo. Ujú.
Punto número 5. La predicación, hermanos, se lleva a cabo en el contexto de la iglesia. Esto es interesantísimo, ¿eh? Por tanto, está atada a la existencia y a la misión de la iglesia. A ver, ¿qué significa esto? Mire, si bien es cierto, el estudio, la meditación, la reflexión, la lectura de la palabra de Dios puede darse de manera individual o particular, es correcto, está bien. Eh, los ejemplos que tenemos de las lecturas en la Biblia, la mayoría de ellas son comunitarias. La gente se reunía, ¿no? En torno a Esdras, por ejemplo, para leer la ley de Dios que se había encontrado y estaba desde la mañana hasta la tarde escuchando la palabra de Dios todo el pueblo. Se reunían a la ribera del río, ahí con Lidia, por ejemplo, la comunidad de la iglesia que se reunía en su casa para orar, para escuchar la palabra. Es decir, hoy en día, con esta nueva modalidad que tenemos de no voy a la iglesia, hoy voy a quedarme aquí por Zoom, lo hago, ¿no? Me conecto por Zoom. Es lo mismo. No sé si es lo mismo, tal vez estoy muy chapado a la antigua y tal vez las nuevas generaciones me critiquen porque digan, pastor, usted tiene que modernizarse, o sea, hay que agarrar la onda. Tal vez tendría yo que agarrar la onda ya en algún momento de mi vida, pero nadie me va a poder discutir que no hay nada mejor que las relaciones humanas, las relaciones fraternas, el poder vernos, saludarnos, mirarnos a los ojos, tocarnos, sentirnos, ser parte de una comunidad, no una comunidad virtual, fría, distante, sino algo de hombres y mujeres que se reconocen pecadores y que se juntan en un lugar, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar mensaje de Dios, para escuchar consejo de Dios. La iglesia, hermanos, no hablo del templo, ¿no es cierto? Hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Donde dos o tres personas estén, yo estoy ahí. El cuerpo de Cristo está presente, ¿no? Donde quiera que estemos. A veces no hay lugar físico de reunión, pero mientras haya dos o tres, ahí está la iglesia. Somos la iglesia. Bueno, la iglesia, hermanos, tiene la misión de proclamar el mensaje de salvación. El texto bíblico nos dice, por ejemplo, en Mateo, que Jesús iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y de aldea en aldea haciendo tres cosas. Enseñaba, sanaba y predicaba, ¿verdad? Eso hacía el Señor Jesús en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea. Porque la misión de la iglesia es una misión peregrina, es una misión que no debe acomodarse ni a los tiempos ni al poder en turno. La iglesia tiene que levantar muchas veces voz profética en contra de aquello que atenta contra el evangelio bendito del Señor. La iglesia tiene que estar unida física y espiritualmente para poder encontrar las mejores soluciones de encarar el propósito y la misión que tenemos como iglesia. El Señor Jesús dijo en Mateo, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles. Entonces, la iglesia tiene una misión fundamentalísima, queridos alumnos, fundamentalísima. Así que si en algún momento a usted se le pasa por la cabeza y dice, no, hoy no voy, yo voy a quedar a dormir, hoy voy a... Hermanos, está, no sé si decir, aparte de estar negando un poco esta realidad, ¿no? Nos obliga, pues creo que estaría desaprovechando una excelente oportunidad para hacer y para aprender a hacer iglesia siempre, a hacer iglesia. Así que es lindo cuando nos reunimos porque es allí donde nosotros escuchamos en comunión con nuestro hermano, con nuestra hermana, escuchamos en comunión la voluntad de Dios y entonces todos nos levantamos y decimos amén, ¿verdad? Todos nos levantamos y decimos amén. Y oramos juntos y nos presentamos a Dios y pedimos que nosotros seamos un libro abierto, un libro viviente, que donde quiera que vayamos prediquemos de Jesucristo y de su amor. ¿Mm? De Jesucristo y de su amor. Número 6. La predicación tiene un fin persuasivo. Esto es sumamente interesante. Por supuesto que sí. Es decir, su objetivo principal es persuadir a los hombres.
estén fuera o dentro de la iglesia. ¿De qué trata la persuasión? ¿De retarlos? ¿De regañarlos? ¿De desquitarse porque el predicador ese día amaneció de mal humor, porque ya le tiene cansado el hermanito, la hermanita, la familia fulana de tal? Y dijo, bueno, ahora sí me van a escuchar esta gente. Ya me tienen recansados todos estos, así que hoy voy a aprovechar para darles con tono y bajar palo y rajar leña y por todos lados, ¿no? De ahí la famosa frase que en mis tiempos donde yo vivía, la hicimos muy famosa, que era, ya no era predicación, sino era piedricación, ¿no? En donde el predicador aventaba cada pedrada, que uno ya nada más trataba de esquivar las pedradas para que no te tocara, pero bueno, igual te tocaba una. Este, ¿Eso será la persuasión? Usar palabras amenazantes o palabras soeces, es decir, nosotros no tenemos que darnos el lujo jamás de que cuando predicamos la palabra tengamos que usar palabras vulgares o de doble sentido o soeces, ¿no? ¿Será la forma a gritos, con amenazas, que la iglesia va a cambiar, va a ser transformada? Si usted no ofrenda, Dios no lo va a bendecir como debe ser, ¿no? Y le sacamos el caso de Ananías y Zafira, cuando ni siquiera hemos analizado jamás qué nos quiere decir esa historia de Ananías y Zafira, pero como queremos que la iglesia tenga miedo, le decimos, miren, acuérdense lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿eh? Cuidadito con tentar al Señor porque les va a ir mal. No, hermanos, olvídese. No, no. No, ¿sabe qué es lo que pasa cuando un predicador o predicadora hace eso? La gente se cierra automáticamente, consciente o inconscientemente. Cuando alguien empieza así, al menos me pasa un poco a mí, ¿no? Tal vez estoy hablando por todos, pero me pasa mucho a mí. Y cuando yo empiezo a escuchar eso, me cierro, porque entiendo que no está pronunciando palabra del Señor, sino que está sacando su bronca, ¿verdad? Está aprovechando el púlpito para hacer su catarsis, para decir lo que tal vez en privado no se atreva a decir, ¿no? Y entonces ahí me parece que trato yo de enmendar el sermón desde mi entendimiento, en la experiencia que puedo tener como cristiano. Y bueno, aún así trato de sacar la mejor enseñanza, pero uno se cierra. No siempre los gritos funcionan, ¿verdad? Aunque a veces pasa que un día me pasó, ¿no es cierto? Y créanme, delante de Dios lo digo, no, no era por bronca alguna, pero había algo que tratar en la iglesia que yo pastoreaba hace algunos años. Y dije, bueno, esto es un tema que compete a toda la iglesia, porque toda la iglesia está en esto. Así que bueno, creo que ahora me van a escuchar. Y cuando terminé el sermón, me dijeron varios, che, nunca te habíamos visto de esa forma, que nos hablaras así, porque fue un sermón muy duro, ¿no es cierto? Un sermón muy duro, muy serio. Pero me aseguré firmemente de que el mensaje que yo iba a traer ese día no fuera por mi bronca, ¿no? O por mi sentimiento. Persuadir a la iglesia, hermanos, es parte de la predicación. Es señalar, por supuesto, el pecado que la iglesia está cometiendo. Es, por supuesto, prevenir el pecado que podamos estar o encaminados a caer o que algún día podemos ser tentados en eso, ¿no? Por supuesto que la predicación es tratar como un padre que sabe que su hijo se aventó una macana, ¿verdad? O hizo algo indebido y el padre llama y le dice, hijo, sentate, quiero hablar con vos, ¿verdad? Quiero hablar con vos. ¿Se acuerdan cómo nos hablaban papá y mamá, los que somos viejos ya, ¿no? No, a veces eso no sucedía. Dichosos los hijos que tuvieron padres así. La mayoría de nosotros nos pasaba mucho como los predicadores, ¿verdad? Ni siquiera nos avisaban que querían hablar con nosotros y ya nos estaban dando con el cinto. Este, pero creo que en algo saludable, en una relación saludable, el papá, la mamá llamarían al hijo y le dirían, "Sí, hijo, sentate, mira, nos hemos enterado de esto, creo que no está correcto y te quiero pedir que no lo vuelvas a hacer, por favor, por las siguientes razones. Mira, si vos lo haces, pasa esto, aquello, lo otro. Creo que de alguna manera, ¿no es cierto? Eso sucede en la predicación. Dios nos llama y nos sienta a través del predicador y le dice, a ver, hijos, vengan, vengan, vengan acá. Paren un poquito las tareas que están haciendo, siéntense,
escúchenme, porque creo que están haciendo algo que ofende mi nombre, que no es correcto, que están haciendo cosas indebidas y quiero decírselas, porque si ustedes siguen de esta forma, ¿verdad? Este, van a sufrir consecuencias que yo no quiero y que yo no les voy a mandar, dice Dios, ¿no? A través de su palabra. No es que Dios sea el que se desquite, ¿no? Imagínense un Dios vengativo, no sé, ¿no? No sé. Este, entonces el predicador tiene que aprender a persuadir con ternura, pero con firmeza. Tiene que hablar del pecado, ¿no es cierto? Denunciar el pecado, pero anunciar salvación de Dios. Entonces es parte de nuestra vida, ¿no? Jesús lo hizo claramente con los fariseos, por ejemplo. Los confrontó de una manera tan fuerte que llegó a decirles sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero cuando se enfrentó a otros fariseos, cuando otros fariseos se acercaron a él con otra actitud, el Señor los tomó, ¿no es cierto? Los tomó, los escuchó, les dio salvación y les dio gracia. El fariseo Pablo fue uno de ellos, ¿no? Le dio gracia, le dio perdón. Entonces, si la predicación nuestra, hermanos, si nosotros no hablamos así con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres, ¿no? Si usted da una charla, una prédica o una reflexión a los hombres, usted tiene que ser muy, si tiene que hablar, por ejemplo, el ámbito sexual, tiene que ser muy determinante con eso, ¿verdad? Muy determinante. Pero también tiene que dar consejos para, para evitar. El proverbista decía, ¿quién teniendo fuego en sus ropas no se quema? Evidentemente. Entonces, la predicación sirve para eso, ¿me explico? No para cortar la cabeza de nadie, porque escúchenme, hermanos queridos, escúchenme. Y esto ténganlo siempre ustedes presente, porque al menos es lo que yo tengo presente siempre que predico. Este, ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo ando yo por casa? ¿No? ¿Cómo voy a poder levantarme en la predicación a decirle a los hermanos, hermanos, traten bien a sus esposas? Pablo dice que las esposas son coherederas de la gracia y son tan frágiles que hay que cuidarlas. Y yo he visto aquí hermanos que maltratan a sus esposas y las humillan y no sé qué. Cuando usted en casa no le da ni artículo a su esposa, ¿no? Seguramente su esposa va a estar muy lastimada escuchando ese sermón, porque va a decir, ¿por qué le decís a otros y si vos en casa sos igual o sos peor? Entonces, debemos saber, hermanos, que cuando nosotros nos paramos para hablar, debe ser siempre en el temor del Señor y teniendo conciencia de nuestra humanidad y teniendo conciencia que también nosotros podemos caer, podemos caer. Pablo dijo, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, la persuasión siempre va con temor del Señor, siempre. Y nos ayuda a tener los pies sobre la tierra para no decirle ustedes, ¿no? Sino decir nosotros. Cuando el predicador se incluye, evidentemente hace comunidad. Pero cuando el predicador solamente es que ustedes son esto, ustedes son lo otro, ustedes han hecho esto, ustedes han lo hecho lo otro, o ustedes pueden pecar, o ustedes pueden caer, pues evidentemente denota que el predicador no tiene conciencia de su humanidad, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, nosotros podemos caer, nosotros hemos hecho esto, nosotros tenemos que buscar al Señor. ¿Verdad? Entonces, se da un fin de persuasión interesante. Séptimo, la predicación no solo tiene letras, sino es espíritu. Esto es algo que me apasiona también y que a veces digo, híjole, muchos predicadores dejamos de tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque la predicación tiene un carácter espiritual, ya que ésta emana del hecho de que es un acto que testifica del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando somos portavoces de Dios, hay el actuar del Espíritu. El Espíritu se está moviendo porque recuerden que es el que nos redarguye y el que nos conduce a toda verdad. Es el Padre y el Hijo en la presencia del Espíritu Santo quien nos están hablando. Entonces hay una realidad divina en ese momento. Pero desafortunadamente nosotros no la hemos entendido, ¿verdad?
Por eso es que las iglesias, yo he tenido que ir a predicar a lugares, hermanos, donde es difícil concentrarme para predicar, muy difícil. Porque hay hermanos que entran, salen, hablan, charlan, suena el celular, están afuera en el patio porque encontraron a la hermana y se ponen a platicar. Los niños corren, gritan, los papás no les dicen nada, ¿no es cierto? A veces me ha tocado que hermanas se terminan de estar maquillando en la iglesia, y yo digo, ay, Señor. Ha sido difícil predicar en esos contextos, muy, muy difícil. Y ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que la predicación no es parte importante de la vida de la iglesia, es un requisito más del programa. Pero me ha tocado predicar en iglesias donde la iglesia está atenta, te está mirando, hasta me cautivo y me da miedo, porque vos mismo mirás en la iglesia sus ojos. ¿Cómo te miran? ¿Cómo están allí, viste, atentos a lo que vos estás diciendo? Y híjole, ay, sí, siento que transpiro yo todo, porque Dios, tengo que decir palabra correcta, tengo que aprovechar esta oportunidad de que tu palabra se mueva a través de tu Espíritu Santo y que haya un ambiente en donde digamos, hoy el Señor nos ha hablado y podamos testificar con un amén al final del sermón, ¿verdad? Podamos decir, sí, yo lo confirmo. Confirmo lo que el Señor nos ha dicho en su santa palabra, ¿no? Por eso, la predicación no solamente es leer un montón de textos o de versículos sino cuál es el espíritu que mueve el texto sagrado, ¿verdad? Para crear esta atmósfera, este ambiente de lo espiritual. Así que bueno, eh, son algunos de los puntos, ¿verdad?, que tenemos sobre la teología de la predicación, que en lo particular me gustaría que ustedes, al momento de hacer algún sermón, alguna reflexión, al momento de compartir, por más pequeñito que sea, por dice, ay, pastor, pues yo voy a dar una pequeña reflexión de 5 minutos, no importa. Esos 5 minutos hay Espíritu Santo fluyendo porque es palabra de Dios. Esos 5 minutos debemos aprovecharlos para persuadir a las personas, para hablar del amor de Dios, de Jesucristo, ¿no es cierto? Esos 5 minutos o 20 minutos que dura la charla o 40 minutos que dura el sermón o una hora, porque Lucy, pobrecita, ya tiene que aguantarse mis sermones de una hora. Debemos siempre aprovechar este tiempo, pues para que la iglesia salga con esto, ¿verdad? Y sea tocada por el Señor. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quieran hacer sobre el tema? Siéntanse en libertad, por favor. Pueden estar en desacuerdo también, ¿eh? Ya se los he dicho siempre. Me he dado a entender, he sido claro, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Cómo ha sido su experiencia al respecto? ¿Ha tomado conciencia cuando usted arma algún sermón, alguna reflexión de todo esto? Bueno, si vamos bien hasta acá, déjenme entonces continuar porque me gustaría, sí, sí, Alcides, adelante. Bueno, a mí me quedó lo que usted habló del comienzo sobre las mujeres, porque siempre, siempre fuimos enseñados que las mujeres no pueden hablar en la iglesia en base a lo que dicen Corintios, ¿no es cierto? Ujú. Eh, y bueno, nosotros tenemos eso como que arraigado por haber sido, yo particularmente, por haber escuchado eso toda mi vida cristiana en la iglesia y siempre fue así. Y en las congregaciones, como usted dijo, hay congregaciones que todavía
que todavía les cuesta bastante darle lugar a la mujer. Y, y bueno, se usa siempre ese texto, ese versículo de Corintios que dice que vuestras mujeres callen en la congregación. A mí me gustaría aclarar un poquito más a qué se refiere eso, porque me parece que por allí es eh, para tener una herramienta, para saber en realidad qué quiere decir ese versículo, porque por ahí no es tan así. Gracias, gracias, Alcides. Mira, no te sientas mal por haber sido educado. Creo que todos fuimos educados en algún momento con esta idea, ¿verdad? Tampoco te sientas culpable por seguir pensando que hoy ese texto está bien entendido. Eh, pero necesitamos caminar un poquitito, querido Alcides, para llegar a la comprensión de algunas cosas del texto bíblico, ¿no? Porque evidentemente, para no salirme del tema que estoy tratando, en algún momento lo vamos a abordar cuando veamos escritos paulinos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los escritos paulinos y tenemos que abordar lo que es el libro de Corintios. Pero lo que te quiero decir solamente como para responder tu pregunta un poco, no la voy a responder ahora porque es salirnos del tema, es tener que entender que una de las cosas que el predicador, lo voy a aplicar a la predicación, hace al momento de hacer una exégesis del texto y para predicar sobre un texto. Imagínate, si yo tengo que hablar en la iglesia para defender la idea de que la mujer no predique, entonces voy a usar Corintios. ¿No? Voy a usar Corintios. Entonces, voy a decir, bueno, hermanos, miren aquí en la carta de Pablo a los Corintios dice, las mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar. ¿No? Entonces ya está como ahí, ¿viste? Y, y ese se le llama una interpretación literalista del texto, ¿verdad? Una interpretación literalista del texto que el literalismo ha traído muchas consecuencias negativas al desarrollo de la iglesia, porque este, ah, es la manera en que nosotros aprendimos, que nuestros antepasados aprendieron de manera literal la Biblia. Pero como iremos aprendiendo, por eso te decía que hay que caminar un poco más, un poco más. Te pido que no te desesperes con esa respuesta, no pasa nada, no te desesperes. Vos mismo vas a encontrar la respuesta, ¿verdad? Con lo que irás aprendiendo, irás encontrando la respuesta. Así que no se preocupen por eso, por favor. Va a llegar el momento en que expliquemos ese texto y muchos otros más, ¿no? Por ejemplo, cómo explicar las leyes de la Guerra Santa que Dios mandó a Moisés en el libro del Deuteronomio, por ejemplo. Entonces, hay otras cosas más que necesitamos ir aprendiendo, pero yo les pido que vayamos paso a paso, ¿ok? Así que, igual, gracias por la pregunta, Alcides, pero después me darás la razón. Vas a decir, che, si me hubieras explicado en ese momento no iba a entender nada, pero ahora puedo entenderlo mejor, ¿ok? Bueno. Eh, voy a seguir, hermanos, y déjenme seguir con el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Un ejemplo bíblico. Vimos las bases teológicas, ahora las bases bíblicas. El predicador o predicadora nace de un llamado de Dios, ¿verdad? Es decir, hay un pasaje interesantísimo en una de las cartas más biográficas que tenemos o autobiográficas que tenemos de Pablo, que es la carta a los Gálatas. Y este pasaje del capítulo 1, del 15 al 16, en la primera parte, dice lo siguiente, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Este es un texto de testificación muy poderosa en la vida de Pablo. Pablo está expresando su experiencia de lo que él es ahora, ¿verdad? Porque ahora él está en el mundo gentil, se le ha llamado el apóstol de los gentiles.
Y él tiene que reconocer, tiene que experimentar, tiene que reflexionar por qué él es lo que está haciendo, por qué él está haciendo lo que está haciendo ahora, de dónde salió, de qué fue, de dónde vino. Así que él inicia diciendo, el apóstol Pablo, que hay dos puntos importantes que se expresan en esta exposición pública de la gracia de Dios a un no pecador. Es decir, Pablo se considera un pecador, se considera un hombre indigno, pero no por su género, ¿eh? No porque era hombre o porque el texto lo hubiera escrito una mujer, sino por la condición que él reconoce que prevalece en nosotros, ¿no? En otras cartas él diría, la ley del pecado todavía está queriendo dictar cosas en mí y las cumple desafortunadamente. Entonces, aquí hay dos puntos importantes en cómo la gracia de Dios se ha manifestado a un re pecador. Primero, es la misericordia de Dios que se demuestra en Pablo. La misericordia. ¿Qué significa? La palabra misericordia en inglés está en la forma verbal mercy, literalmente significa fue recibido a misericordia, es decir, fue una gracia. Contestando un poco, ¿verdad? Para ir reflexionando, la gracia, la misericordia de Dios tiene sexo, diríamos. Es decir, la misericordia de Dios solamente es aplicada a los hombres, a los varones. Está excluida hacia las mujeres, hacia el sector femenino. O la misericordia de Dios está en su creación, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, que fue la misericordia. Hermanos, si nosotros somos llamados a predicar, insisto, tal vez como decía Alcides, muchas de nuestras iglesias dicen, no, la mujer no predica en el púlpito, pero hay una reunión de damas y ¿quién da las charlas? No las da un hombre. Bueno, algunas iglesias sí, los hombres dan las charlas, pero la mayoría de veces las da una mujer. Entonces, yo no le veo la diferencia si estamos haciendo la misma acción, estamos tomando el mismo libro sagrado. Y estamos recibiendo la misma gracia de Dios, la misma misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos aquí? La gracia de Dios. Y lo segundo es que Dios nos llamó. El llamado de Dios, hermanos, no se debió porque Pablo era fariseo de la tribu de Benjamín, porque fue circuncidado al octavo día, porque conocía la ley del Señor a la perfección, porque era el mejor de la clase. Porque Dios lo llamó, simplemente porque Dios lo llamó, como llamó a hombres y mujeres, ¿no es cierto?, para estar a su servicio y ser proclamadores de su palabra. Pablo afirma categóricamente, perdón, en Primera de Timoteo, que Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No son nuestros logros, ¿verdad? No son nuestros logros. Y permítamelo decir, ni siquiera nuestro género eh, sexual, sino es la gracia de Dios que nos llamó. Dios es un Dios que no lo podemos encasillar en nuestras categorías culturales. Así que un escritor decía, Dios no escoge a una persona porque sea digna. Si eso fuera, hermanos, ningún hombre, fíjese, si solamente los hombres pudiéramos predicar, pues a veces he sabido de hombres, varones, ¿no es cierto?, que sería mejor que no predicaran. Y lo único que les da el derecho de estar frente a un púlpito es porque son varones sexualmente hablando. Pero su testimonio, su vida de fe, su conocimiento de la palabra de Dios es muy diferente. Entonces, no es que los que estemos parados al frente, ¿verdad?, estemos allí porque seamos dignos, sino porque por el acto de escogerla, a esa persona, Dios la hace digna. Solo por el acto, solo por el hecho de que Dios nos eligió, nos llamó, se fijó en nosotros para educar a los niños, para educar a las mujeres, para transmitir palabra a los jóvenes, para transmitir palabra a la iglesia en general, para transmitir la palabra a los matrimonios, a los ancianos, al pecador, a quien sea. Solo por ese hecho de que Dios nos escogió, nos ha hecho dignos, nos ha confiado su palabra. No pasa por nuestro estatus,
ni nuestra raza, ni nuestro apellido, ni no por nuestro color de piel, ni por nuestros méritos, ni porque vengamos de familia de abolengo dentro de la iglesia, ni porque yo sea hijo del pastor o la hija del pastor, tengo más derecho que no, no, mil veces no. Dios nos eligió y eso Pablo nos lo dijo. Entonces, este texto nos denota tres aspectos importantes de Pablo en su pasaje que vimos en Gálatas. Uno, la naturaleza de su llamado, el conocimiento de su llamado y el propósito de su llamado. ¿Cuál es ese llamado? Anunciar, anunciar. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto para poder abrir nuestra mente hacia la importancia que tenemos hombres y mujeres de ser portadores del mensaje de salvación, sea atrás de un púlpito, o sea en una plazoleta, o sea en la vereda, o sea en el salón de jóvenes, o sea en el salón de sus múltiples, no importa, no importa, pero sí importa que lo que nosotros vamos a transmitir sea palabra de Dios. Bien, voy a avanzar hasta donde me dé el tiempo. Vamos a ver el primer punto. Es la naturaleza del llamado de Dios a predicar. ¿Cuál es esta naturaleza? Ya vimos que nosotros no hemos sido llamados a predicar, al menos yo, porque mil veces me lo he preguntado, decir, híjole Dios, ¿qué te fijaste en mí? Sí, yo todavía soy esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Todavía estoy batallando con estas cosas en mi vida. ¿Por qué te sigues fijando en mí? Pues porque es la gracia del Señor. Y que yo tengo que aprender a reconocer esa gracia y esforzarme día a día para estar a la altura de ese regalo maravilloso de su llamado. Ahora, ¿cuál es esta naturaleza? Ya saltemos ese paso. No nos pongamos en el lugar de víctima de decir, ay, pues yo no sé por qué Dios me puso a mí, y soy insignificante, no terminé ni siquiera el primario. No, Dios te eligió. Y si Dios te eligió, ¿verdad? Te va a dar las herramientas necesarias para transmitir su palabra. Ahora, saltado este punto, necesitamos entender cuál es la naturaleza, en qué consiste esa esencia. Para el apóstol, el llamado de Dios no era un evento impremeditado, no es cosa fortuita, no fue cosa del azar, no fue de que dijo Dios, híjole, no tengo a nadie más a quien elegir, ay, vamos a traer al Pablo, ¿qué va a hacer? Él nos puede ayudar. No, no. Antes que el tiempo fuera determinado, antes de todas las cosas, ya Pablo estaba en la mente de Dios. Eso le ha de haber recorrido un frío a Pablo en todo el cuerpo, reconocer que él ya había sido elegido. Aun cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, los encarcelaba, los azotaba y fue el primer testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, pues Dios ya lo tenía en su mente. Dios ya lo tenía en su mente. Este es el significado de la frase cuando dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Dios nos ha apartado desde el vientre de nuestra mamá. Abraham, pero yo no soy digno. Abraham, pero yo no puedo. Abraham, pero yo he hecho. Si vos has reconocido la gracia inmerecida del Señor y has sentido la dignidad de Dios, entonces Él te apartó, estás en su mente y puedes ser un poderoso instrumento de testificar de Dios. Antes de que Pablo pudiera pensar, hablar o actuar, Dios lo había marcado como un vaso escogido para predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que cuando tienen su encuentro con el Señor camino a Damasco, Saulo, antes Saulo, después Pablo, tuvo que tomar una decisión? Y entonces le hizo la pregunta más importante que cualquier cristiano pudo haberle hecho al Señor Jesucristo en esta revelación teofánica. ¿Qué quieres que yo haga? Él recibió a Jesús como Señor y rindió su espíritu, su alma y su cuerpo a la soberanía de Cristo. Los predicadores y predicadoras, hermanos, debemos reconocer que somos llamados por la absoluta gracia del Señor. Pero cuando sabemos que Él nos ha apartado, entonces la pregunta que debemos contestarnos todos los días es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?
Y Pablo obedeció y se fue a la casa de Simón y esperó allí a que llegara Ananías y recibió revelación de Dios, fue bautizado, después se fue algunos años, más de 3 años, se fue a su casa a seguir recibiendo instrucción y revelación de Dios. Y entonces a partir de esa experiencia, él toma conciencia de que su vida le pertenece a Dios. Así que, hermanos y hermanas, los predicadores no debemos perder la conciencia de que somos llamados por Dios desde el vientre de nuestra madre con el objetivo de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y tratar de honrar su palabra estando a la altura, viviendo una vida plena, una vida en el Espíritu. No digo una vida perfecta, porque eso recuerden que no existe. Eso vendrá hasta la venida del Señor Jesucristo, pero eso es una vida en crecimiento, una vida espiritual. Es la naturaleza que tiene el llamado que Dios le dio para predicar a Pablo. Ahora, ¿cuál fue el conocimiento de ese llamado? ¿Cuál fue la razón, el motivo? Bueno, tiene que ver con el conocimiento del llamado de Dios para predicar. Y fíjense cuál es lo interesante. Dios me llamó por su gracia. ¿Para qué? Y aquí viene lo maravilloso, revelar a su Hijo en mí. Ay, 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 hermanos. Como dice la diapositiva, llegamos al corazón de todo. Las palabras su Hijo en mí son dinamita, hermanos, son dinamita. ¿Por qué? Porque corresponde a decir, Cristo vive en mí, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ¿no es cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo en mí, Cristo en mi persona, Cristo en mi mente, Cristo en mi corazón. Entonces, cuando yo predique, haré que Cristo tome control de mis emociones, de mis pensamientos, de mis palabras y transmita lo que Él quiere decir. No, no lo mío, no mi carnalidad, no todavía esta lucha que tengo con el viejo Abraham, sino Cristo morando en mí. Gálatas 4:6 también dice, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El conocimiento que tuvo Pablo era conocer a Jesús. Jesús en nosotros, ¿verdad? Por eso la clase de espiritualidad es importantísima, porque si nosotros no conocemos realmente a Jesús, entonces nuestra vida será limitada, seccionada, fanatizada, religiosizada, diría yo, ¿no? O llena de religiosidad, pero no de la libertad del espíritu, basado en la palabra de Dios, por supuesto. Y entonces tenemos que vivir a Cristo en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, ¿verdad? Entonces Él empieza a cambiar muchas de las cosas que a veces nosotros pensamos que eran así o que creímos que eran así, porque entonces el Señor va a empezar su transformación en nosotros. Por eso la predicación se dice que es esencialmente encarnación. Pablo dice en nuestro texto, su Hijo en mí para que yo le predicase. De tal manera que el conocimiento del llamado de Dios está intrincadamente relacionado con misterio y ministerio de la morada de Dios, del Hijo de Dios en nosotros. Misterio y ministerio. Jesús sigue siendo un misterio porque es una realidad divina, ¿verdad? No es el niñito que a veces vemos en Navidad en un pesebre rodeado de la mulita del caballito. Pero tampoco es el Jesús que a veces nosotros hemos pretendido desarrollar en nuestras congregaciones, ¿no? Sino básicamente es encarnar al Cristo bíblico, al Cristo del Hijo de Dios en nosotros, que es misterio, que sigue siendo esa perla preciosa de gran valor que el comprador vende todo para ir a favor de esa perla, porque esa perla tiene mucho valor. Cristo sigue teniendo mucho valor para nosotros. Y por lo tanto, queridos hermanos, nos sirve para nuestro ministerio, ¿verdad? Nos sirve para nuestro ministerio, para nuestro quehacer. Así que, si usted está ya ejerciendo este ministerio, reflexione sobre
si Cristo está en usted, ¿verdad? Y quienes Dios los va a llamar a este ministerio, no se resistan y empiecen a sentir a Cristo en su corazón, ¿verdad? El doctor Martin Lloyd-Jones decía algo interesante. Dice, el predicador es un hombre poseído y él es consciente de ello. Yo no tengo ninguna duda al hacer esta afirmación. Yo diría que solo comienzo a saber algo sobre la predicación en aquellas cosas, en aquellas ocasiones en que, por así decirlo, lo estoy considerando. Estoy hablando, pero en realidad soy un espectador. Me asombro por lo que está sucediendo, estoy escuchando, estoy mirando totalmente asombrado porque yo no lo estoy haciendo. Es predicación verdadera cuando soy consciente de que estoy siendo usado. En un sentido, soy un espectador tanto como lo es la gente que me está escuchando. Tengo un sentimiento interior que está fuera de mí y sin embargo está implicado con ello. Yo soy meramente el instrumento, el vehículo y el canal de todo esto. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo este gran predicador? Que el predicador, ¿verdad? Cuando está hablando, también el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. Y nos volvemos espectadores, nos volvemos oyentes. Y surge algo interesante, porque la medida en que uno va hablando, uno va armando las ideas en su mente y uno las va transmitiendo oralmente, pues también te empieza a redarguir a vos, también te empiezan a animar a vos, también te empiezan a decir, esta palabra también es para vos. Y cuando vos sentís eso, al momento de estar dando la charla, el taller o lo que sea, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo realmente el que está hablando a través de ti. Es Cristo fluyendo a través de ti. Y ahí es donde realmente te das cuenta que sos un instrumento. Solo eso, un instrumento. Pero cuando vos hablas y no hay ninguna reacción en ti, no hay ningún momento dentro, son esos instantes tan insignificantes, pero se hacen tan eternos cuando empiezas a hablar y el Espíritu Santo te empieza a redarguir también a vos. Y empiezas a sentir un escalofrío en tu cuerpo, porque también esa palabra es para vos. Y ahí te das cuenta que lo que vos preparaste en el sermón, Dios lo está usando. Que la estructura que hiciste, que tu introducción, que tus puntos de apoyo, que tus ilustraciones, que tu conclusión, Dios lo está utilizando y está fluyendo, ¿verdad? Entonces nos volvemos un vehículo, solo un vehículo, un canal, un instrumento. Bueno, voy a saltarme esto, hermanos, que son preguntas que ustedes van a, cuando suba la clase, las pueden ver. Son preguntas personales para reflexionar, ¿verdad? ¿Estamos cumpliendo los requisitos para ser predicadores o predicadoras? Es decir, ¿estamos haciendo bien o nos estamos desquitando, ¿no? ¿O solamente estamos queriendo predicar para lucirnos? ¿Tengo en mi corazón el testimonio del Espíritu de que Dios me ha llamado? Nos subimos, hermanos, al púlpito o estamos frente a alguien y sentimos la certeza que sí es Dios por su gracia que nos llamó. Hay este don de predicador en mi vida donde la iglesia después dice, che, gracias por la palabra, gracias, fue muy bendecida en mi vida, te agradezco. No, no, no me agradezcas a mí, damos gracias a Dios. La iglesia ha reconocido y confirmado mi don de predicación. ¿Ha usado Dios, don, el don de predicación para la salvación de almas y la edificación de los creyentes? Si bien es cierto, queridos alumnos, no todos somos llamados a predicar de una manera formal, como comúnmente se hace, o sea, a través de un rol. Si bien es cierto, debemos ser llamados por Dios para esto, pues esta materia nos permite estar preparados si Dios nos llama. Créanme que he visto testimonio de muchos hermanos y hermanas que me han dicho, no, pastor, yo no voy a predicar nunca, yo voy a tomar la materia solo porque tengo que cumplir con el seminario, pero créanme que yo no voy a predicar. Y yo dije, está bien, está bueno, toma la materia, prepárate. Y hoy predican. Y yo a veces me río con ellos y con ellas y le digo, che, pues no que no ibas a predicar. Y bueno, es que la verdad que lo hice la primera vez y sentí que Dios estaba allí. Bueno, ahora lo sigo haciendo. Hay que estar preparados, ¿no? Bueno,
Bien, voy a dejar aquí la clase, hermano, por tema del tiempo. A ver, déjeme ver un poquitito. Bueno, si me regalan 5 minutos, termino la clase, así no dejo colgado este subtema y avanzo en las unidades temáticas. Bien, ¿cuál era el propósito que tiene Dios? Vimos primero lo que era la naturaleza, luego vimos el conocimiento, ahora el propósito. Y bueno, según Pablo, dice que Dios llamó por su gracia a revelar a su Hijo en él para que lo predicase entre los gentiles. Así que el propósito es simple y específico. Somos llamados a predicar de Cristo o a Cristo, ¿no? Primero, debemos ser fieles en nuestra predicación. Debemos siempre decir las cosas y no tratar de suavizarlas, tratando de, no sé si la palabra se entiende en algunos países, ser alcahuetes de la iglesia. O sea, no se trata de disimular nada, ¿verdad? Porque eso sería deshonrar nuestro ministerio. Pablo tuvo esta experiencia con los Gálatas cuando dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice Reina Valera. La nueva traducción viviente dice que le caiga la maldición de Dios y la nueva versión internacional traduce que caiga bajo maldición. Es decir, que cuando nosotros somos fieles a nuestra predicación, la verdad de Dios debe sacar a la luz las características de aquello que está mal. O sea, tenemos que denunciar el pecado, ¿verdad? Y decirle a la gente cuáles son las consecuencias. Eso fue lo que hizo Dios en el huerto del Edén. Si ustedes comen de este árbol de la vida, del bien y del mal, van a morir. No lo hagan. Van a morir. Entonces, Dios le dio una enseñanza a esos dos hombres, ¿no es cierto? A Adán y a Eva, y les dijo que este árbol está prohibido. Y después les dijo las consecuencias. Entonces, un predicador siempre tiene que hablar con verdad. No su verdad, sino la verdad de Dios. Entonces, debemos ser fieles a nuestra predicación. Debemos ser audaces en nuestra predicación de Cristo. Pablo dijo en la experiencia Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La popularidad, el poder y la posición a menudo se valoran más que la cualidad de la integridad. A veces, ¿no es cierto? Quien está predicando valora mucho más lo popular que es, que baja del púlpito y toda la iglesia lo abraza. Hay como palabras de halago, ¿no es cierto? ¿Quién va a predicar? Ah, va a predicar, no sé, Lucy, listo. Uy, no, Lucy va a predicar, listo, vamos todos a la iglesia, ¿no? O en otras ocasiones, ¿quién va a predicar? Abraham. Ah, no, Abraham, no, ah, no, no, ni voy, no me voy a perder de nada bueno. A veces, hermanos, se valora más quién es la persona, si es agradable a la vista incluso, ¿eh? Si es agradable a la vista, si es simpático, si está bien vestido, si es eufórico en sus sermones, si es contundente, si hace llorar a la iglesia, porque hay predicadores que terminan haciendo llorar a la iglesia. A menudo se valoran más esas características que no importa que si vas de un traje de Armani o un traje que compraste ahí en la feria, ¿no? Este, ¿qué importa? Si sos morocho o sos rubio, ¿qué importa? Lo íntegro es importantísimo y permítame decirlo de esta manera, a veces prefiero escuchar a mujeres íntegras que a hombres que solo porque son hombres, no, sé que están mal en su vida y que a veces digo, a mí me daría un poco de vergüenza. Digo, no, no es que sea yo perfecto, ¿no es cierto? Claro que no, bajo ninguna circunstancia, pero híjoles, a veces digo, yo si estuviera en esa condición no me pararía a predicar. Martín Lutero decía, esta es mi convicción, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Así que creo que hoy en día se valora más la piedad, la integridad, hombres y mujeres espirituales, ¿verdad? Que puedan transmitir con su testimonio la palabra del Señor. También debemos ser fervientes, debemos ser apasionados. Los cristianos del tiempo de Pablo decían, daban testimonio de Pablo.
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Olvídese, imagínese la experiencia que Pablo tuvo al ver cómo la gente todas gritaban de júbilo al ver cómo de ser un perseguidor a un anunciador de Cristo. Por eso la honestidad personal, hermanos, que refleja el predicador al momento de compartir su mensaje será su mejor carta de presentación. Si usted algún día va a transmitir un mensaje, sea honesto. No trate de aparentar lo que no es. Damos gracias a Dios los que hemos encontrado en esta honestidad, que nosotros somos lo mismo. Yo soy lo mismo aquí en clase, en casa, con Bere, en la iglesia, la calle. A veces se me salta la chaveta, ¿verdad? Pero trato de ser el mismo. Entonces, no tengo esa presión de querer ser diferente. Conozco a muchos predicadores y predicadoras que tratan de ocultar, ¿verdad? Pero bueno, eso no siempre es honesto. Así que cuando usted se para al púlpito, ¿verdad? Lo primero que reconozca es decir, hermanos, yo estoy igual que usted, también soy espectador. Así que esta palabra no la he pensado solo en usted, la he pensado en mí, así que todos la vamos a escuchar. Es para todos nosotros. Y que Dios nos ayude a los pecadores como nosotros a ser diferentes. Entonces, uno tiene que ser honesto. Uno tiene que ser honesto con lo que es uno, ¿verdad? Pero siempre debe uno ir en proceso de construcción. Bueno, debemos alcanzar a la gente porque hay que predicar a los gentiles. Es posible predicar el evangelio sin alcanzar a la gente y sí, porque es probable que solamente las busquemos para nosotros. Un predicador que esté satisfecho con dar de comer a los creyentes ya demasiado alimentados, mientras el mundo a menudo se pierde sin Cristo, nunca ha entendido el llamado de Dios a predicar a toda criatura. ¿Qué quiere decir este párrafo que creo que es el antepenúltimo? Pues que no hay duda de que debemos predicar a los que ya son salvos, o sea, la predicación tiene que estar en la iglesia. Sí, hay que edificar a los que están allí. Pero hermanos, hay un montón de hermanos y hermanas que tienen 20, 30 años, 10 años, 15 años, escuchando, escuchando, escuchando y no hacen nada. Siguen ahí, sentados, escuchando. Y a veces yo digo, Señor, ¿qué pasa, no? Entonces, hay que ir hacia afuera, debemos evangelizar a los perdidos. Debemos ver que nuestros púlpitos se coloquen en las plazas, en las escuelas, en nuestras aulas, en el mercado donde vamos, al súper donde compramos, al negocio donde tenemos. Hay que llevar allí nuestros púlpitos y entonces hablar a personas que no nos van como decimos, ¿no? Dije hace rato, lado te entra por un oído, te entra y por el otro te sale. Bien, termino sí ya esta clase teniendo esta hermosa frase de este gran reformador, Carlos Wesley, Charles Wesley, y es un hermoso poema con el que cierro esta clase, ¿verdad? Dice, una carga tengo yo, glorificar a mi Dios en santo celo, una eterna alma poder salvar y prepararla para el reino, servir en la era presente mi llamamiento realizar. Oh, la voluntad de mi maestro es la que quiero acatar. Ármame de esmerado celo para con tu mirada vivir. Y tu siervo, oh Señor, estricta cuenta espera rendir. Ayúdame a velar y orar y de ti mismo depender. No me dejes traicionar mi fe, pues anhelo a tu reino ascender. Que el fervor de este gran predicador del siglo XVI nos motive a cada uno de nosotros, ¿verdad? A decirle a Dios seriamente, Señor, si crees que soy un instrumento útil, llámame por tu gracia. Y eso será una gran bendición para la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Pues voy a dejar aquí, queridos alumnos, la clase. Estamos avanzados y voy a pedir que si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, la pueda guardar, la pueda escribir, porque viene la otra clase ya, los alumnos
de segundo año están esperando, tercer año están esperando, así que les dejo que reflexionen en todo esto, ¿verdad? Les dejo, por favor, que, ay, 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 ojalá le despierten ustedes esta pasión, ojalá, qué sé yo, podamos, como dije, levantar una nueva generación de hombres y mujeres dispuestos a encarar este hermoso desafío, pero no por nuestros méritos, ¿verdad? Sino porque somos llamados por la gracia de Dios. Gente hermosa, que el Señor les rebendiga. Ha sido un placer esta semana compartir con ustedes. El sábado vaya con alegría, con bendición, vaya con otra perspectiva. No se sienta a juzgar a nadie, no empiece a juzgar al predicador en lo absoluto. Usted vaya, goces en el Señor, goce en la palabra del Señor, escuche la palabra del Señor, aprenda de la palabra del Señor y clame al Señor para que si el Señor le llamó, lo use como un instrumento de su justicia. Que el Señor les bendiga, queridos alumnos, cuídense de todos, feliz fin de para todos. Bendiciones.